Nunca camines sola a tu carro por la noche, porque lo que le pasó a Hannah Cornelius en mayo de 2017 va a cambiar para siempre cómo piensas sobre la seguridad. He estado investigando casos de crímenes reales por años, pero este de Sudáfrica me impactó diferente. Una estudiante universitaria de 21 años, una noche normal con un amigo, y un crimen tan brutal que, cuando se dictaron las sentencias, toda una sala del tribunal estalló en aplausos. Hoy te voy a llevar a través de cada detalle de lo que le pasó a Hannah Cornelius, y necesito advertirte ahora mismo. Este caso es difícil de escuchar, pero es importante. 27 de mayo de 2017. Stellenbosch, Sudáfrica. Si nunca has escuchado de este lugar, imagina un hermoso pueblo universitario en el Cabo Occidental. Viñedos por todos lados, edificios históricos, el tipo de lugar que se ve seguro en las fotos turísticas. Es donde estudiantes de todo Sudáfrica vienen a estudiar. Hannah Cornelius era una de ellas. Tenía 21 años, último año de universidad. Por todo lo que se sabe, ella tenía todo a su favor. Buenas calificaciones, familia cercana, amigos que la amaban. Esa noche salió con un amigo llamado Cheslin Marsh. Solo estaban haciendo lo que hace la gente joven, conviviendo, probablemente hablando de exámenes o planes del fin de semana. Cosas normales. Alrededor de las 2 de la madrugada regresaron al carro de Cheslin. Estaba estacionado en la calle Bird, ahí mismo en Stellenbosch. No era un callejón oscuro. No era una parte peligrosa del pueblo. Solo una calle normal donde los estudiantes estacionan sus carros. Y ahí fue cuando todo salió mal. 4 hombres se acercaron al vehículo. Al principio, cuando empecé a investigar este caso, pensé que quizás Hannah y Cheslin tuvieron oportunidad de escapar manejando. Quizás vieron a estos tipos venir, pero esto es lo que realmente pasó, y aquí es donde te das cuenta de qué tan rápido puede cambiar tu vida. Los 4 hombres no pidieron nada, no dieron advertencias, forzaron su entrada al carro mientras Hannah y Cheslin estaban adentro. En segundos tenían el control, tenían armas y tenían un plan. Vernon Whitboy, Geraldo Parsons, Evan Van Niekerk, Nashville Julius. Recuerda estos nombres porque para el final de este video vas a entender por qué recibieron algunas de las sentencias más duras en la historia legal sudafricana. Déjame explicarte lo que pasó después, porque entender la línea del tiempo es crucial para entender qué tan calculado fue este crimen. Los 4 hombres secuestraron el carro con Hannah y Cheslin todavía adentro. Esto no fue un robo donde solo querían el vehículo. Si eso era todo lo que querían, habrían forzado a Hannah y Cheslin a salir ahí mismo en la calle Bird. Pero no lo hicieron. Los mantuvieron en el carro. Y esa decisión te dice todo sobre sus intenciones. Cheslin Marsh después testificó sobre esos momentos. Imagina estar en ese carro. Eres un joven, estás con una amiga, y de repente 4 hombres con armas han tomado control de todo. No puedes pelear, no puedes correr, solo estás tratando de sobrevivir y esperando que tomen el carro y los dejen ir. Pero eso no fue lo que pasó. Manejaron. Y mientras manejaban por Stellenbosch en la oscuridad de la madrugada, Hannah y Cheslin debieron saber que esto estaba empeorando. Los hombres no iban hacia el pueblo. Iban hacia afuera, lejos de la gente, lejos de la ayuda. Esto es lo que la evidencia forense y el testimonio del sobreviviente revelaron después. Los hombres manejaron a diferentes lugares. Primero llevaron a Cheslin a un área. Lo golpearon. Y no me refiero a unos cuantos golpes. Usaron ladrillos reales. Golpearon su cabeza con ladrillos repetidamente. El ataque fue tan severo que Cheslin perdió la audición de un oído permanentemente. Todavía no puede escuchar de ese oído hoy por lo que le hicieron esa noche. Pensaron que lo habían matado. Lo dejaron ahí sangrando e inconsciente, asumiendo que estaba muerto. Pero Cheslin sobrevivió. Y su supervivencia después sería crucial para llevar a estos hombres ante la justicia. Ahora,
Aquí es donde este caso pasa de terrible a absolutamente devastador. Mientras Cheslin fue dejado por muerto en un lugar, los hombres llevaron a Hannah a otro lado. La condujeron a un área aislada fuera de Stellenbosch, rural, oscura, sin testigos, sin cámaras, nadie para escuchar sus gritos. Lo que pasó después es por qué este caso provocó tanta indignación masiva en toda Sudáfrica. Hannah fue violada en grupo por múltiples atacantes. 3 de los 4 hombres participaron en esto. Y después de violarla, no solo la dejaron ahí, no solo la abandonaron, la asesinaron. Los detalles de cómo mataron a Hannah son tan brutales que incluso el juez que los sentenció lo llamó violencia gratuita. Golpearon su cabeza con piedras, rocas grandes, la golpearon una y otra vez, y luego la apuñalaron. Múltiples veces. Cuando la policía encontró el cuerpo de Hannah más tarde esa mañana en un camino rural fuera de Stellenbosch, la escena del crimen contaba una historia de crueldad absoluta. Este no fue un asesinato que pasó en el calor del momento. No fue un accidente. Fue violencia deliberada, sostenida y brutal contra una joven que no les había hecho nada a estos hombres excepto existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. He investigado muchos casos, pero algo de este se quedó conmigo. Quizás es porque Hannah era tan joven. Quizás es porque esto pasó en un pueblo universitario donde los estudiantes deberían sentirse seguros. O quizás es por lo que vino después en la investigación. Ahora, cuando Cheslin Marsh recuperó la conciencia, estaba en un dolor inimaginable. Sordo de un oído, sangrando, desorientado, pero estaba vivo y logró conseguir ayuda. En el momento en que llamaron a la policía, esto se convirtió en una investigación mayor. Porque esto es lo que tenían: un secuestro de carro, 2 víctimas y al menos 4 sospechosos sueltos en Stellenbosch. En horas, encontraron el cuerpo de Hannah. Y ahí fue cuando esto pasó de ser un caso de secuestro y asalto a una investigación de asesinato. El equipo forense se puso a trabajar inmediatamente. Recolectaron evidencia de la escena, muestras de ADN, fibras, cualquier cosa que pudiera identificar a los atacantes. Mientras tanto, Cheslin estaba en el hospital. A pesar de sus heridas, a pesar del trauma, empezó a trabajar con la policía para describir lo que pasó. Describió a los 4 hombres, sus caras, sus voces, lo que dijeron, cómo actuaron. Y aquí hay algo importante sobre el trabajo policial sudafricano que ayudó a resolver este caso. Tenían registros de estos tipos. Vernon Witbooi, Geraldo Parsons y Evan Van Niekerk no eran criminales primerizos. Eran conocidos por la policía, tenían historiales, eran parte de la actividad de pandillas locales en el área. En días, la policía arrestó a los 4 hombres. Vernon Witbooi tenía 33 años al momento del arresto. Geraldo Parsons tenía 27. Evan Van Niekerk tenía 28. Nashville Julius tenía 29. Ahora te puedes estar preguntando, ¿cómo la policía los conectó tan rápido? Múltiples factores. Primero, las descripciones de Cheslin coincidían con miembros de pandillas conocidos en el área. Segundo, evidencia forense del cuerpo de Hannah proporcionó ADN que la policía pudo emparejar. Tercero, el carro robado se convirtió en una pieza de evidencia en sí mismo. ¿Dónde fue encontrado? ¿Qué había adentro? Huellas digitales. Pero reunir evidencia es una cosa, construir un caso que se sostenga en la corte es otra. La investigación tomó meses. La policía tuvo que documentar todo. Los médicos forenses tuvieron que analizar las heridas de Hannah en detalle. Especialistas forenses tuvieron que emparejar evidencia de ADN. Testigos tuvieron que ser entrevistados. Y Cheslin Marsh tuvo que prepararse para testificar sobre la peor noche de su vida. Para cuando este caso fue a juicio en 2018 en la Corte Suprema de Ciudad del Cabo, los fiscales habían construido un caso comprensivo. Tenían evidencia forense, tenían testimonio del sobreviviente, tenían los propios historiales criminales de los acusados y tenían algo más que resultó crucial:
el comportamiento de los acusados después del arresto. Porque esto es lo que destacó durante el juicio. Estos hombres no mostraron remordimiento. Ninguno. No expresaron arrepentimiento. No se disculparon con la familia de Hannah. No tomaron responsabilidad. Su actitud durante todos los procedimientos legales fue de indiferencia, y esa actitud regresaría para atormentarlos durante la sentencia. Déjame llevarte dentro de esa sala del tribunal, porque lo que pasó ahí importa. La fiscalía presentó su caso metódicamente. Presentaron la línea del tiempo de esa noche. Mostraron cómo los 4 hombres se acercaron al carro, cómo los secuestraron con Hannah y Cheslin adentro, cómo separaron a las víctimas, lo que le hicieron a Cheslin, lo que le hicieron a Hannah. Luego vino la evidencia forense. Resultados de ADN que colocaron a 3 de los hombres en la escena de la violación y asesinato de Hannah. Testimonio médico sobre la extensión de sus heridas. El reporte de autopsia que detallaba exactamente cómo murió. Trauma contundente en la cabeza por rocas, combinado con heridas de puñaladas. Cheslin Marsh subió al estrado. No puedo imaginar lo que eso requirió. Sentarse en una sala del tribunal, mirar a los hombres que intentaron matarte y describir lo que hicieron. Pero lo hizo. Identificó a los atacantes, describió el asalto, le dijo a la corte todo lo que recordaba. La defensa trató de crear duda. Cuestionaron la evidencia forense, desafiaron la memoria de Cheslin, sugirieron que no podía estar seguro sobre las identificaciones porque estaba oscuro, pero la evidencia era abrumadora. El ADN no miente, la evidencia médica no miente, y el testimonio de Cheslin, combinado con todo lo demás, pintó una imagen clara de lo que pasó. Ahora, aquí es donde el caso se complicó para un acusado. Nashville Julius, el de 29 años, estaba en el carro. Participó en el secuestro, pero la evidencia mostró que no participó en la violación o asesinato. Según los hallazgos de la corte, estuvo involucrado en el robo y secuestro, pero no en la violencia sexual o el asesinato. Esto importa para la sentencia, como veremos. Para Vernon Whitboy, Geraldo Parsons y Evan Van Niekerk, la evidencia era condenatoria. Los 3 participaron en violar a Hannah. Los 3 estuvieron presentes durante su asesinato. Los 3 usaron violencia contra ambas víctimas. El juicio reveló algo más que impactó a la gente siguiendo el caso. Esto no fue aleatorio. Estos hombres eran parte de una pandilla local. Habían trabajado juntos antes, tenían antecedentes penales. Vernon Whitboy tenía condenas previas, los otros también. Esto era un patrón de comportamiento, no un incidente aislado. Cuando llegaron los veredictos de culpabilidad, no hubo sorpresa. La evidencia era demasiado fuerte. Whitboy, Parsons y Van Niekerk fueron condenados por múltiples cargos: violación, asesinato, secuestro, robo agravado y asalto. Julius fue condenado por secuestro y robo, pero no por los cargos de asalto sexual o asesinato. Pero los veredictos son una cosa. La sentencia es donde la justicia sucede o falla. Ahora, necesito que entiendas algo sobre la ley sudafricana. No se andan con rodeos con el crimen violento, especialmente crímenes que involucran violación y asesinato. Prisión perpetua en Sudáfrica significa tiempo serio. Estamos hablando de un mínimo de 25 años antes de siquiera la posibilidad de libertad condicional. Y los jueces pueden imponer múltiples sentencias de prisión perpetua por múltiples crímenes. La audiencia de sentencia fue programada. La familia de Hannah estaba ahí. Cheslin estaba ahí. Miembros de organizaciones de apoyo a víctimas llenaron la galería. Personas que habían perdido seres queridos por violencia en el Cabo Occidental vinieron a observar. Este caso se había vuelto más grande que solo Hannah. Representaba a cada mujer que había sido atacada, cada familia que había perdido a alguien por violencia sin sentido. El juez tomó el estrado, y lo que dijo durante la sentencia se convirtió en noticia en toda Sudáfrica. Llamó al crimen violencia gratuita. Notó la completa falta de remordimiento de los acusados.
Enfatizó que estos hombres no mostraron consideración por la vida humana. No solo cometieron un crimen, torturaron y asesinaron a una joven inocente sin otra razón más que su propia crueldad. Luego vinieron las sentencias. Vernon Whitboy, 2 sentencias de prisión perpetua, una por violación, una por asesinato, más años adicionales por secuestro, robo y asalto. Geraldo Parsons, 2 sentencias de prisión perpetua, una por violación, una por asesinato, más años adicionales por los otros cargos. Eben van Niekerk, 2 sentencias de prisión perpetua, una por violación, una por asesinato, más años adicionales. Nashville, Julius, 13 años por robo y secuestro. Cuando sumas todas las sentencias de todos los cargos para los 4 hombres, totalizó 358 años de prisión. Deja que eso penetre. 358 años. Y esto es lo que pasó después. La sala del tribunal estalló. La gente empezó a aplaudir, gritando «justicia», llorando, abrazándose unos a otros, porque por una vez el sistema funcionó. Por una vez los monstruos recibieron el castigo que merecían. Medios de comunicación reportaron que muchas personas en esa sala del tribunal eran representantes de organizaciones fundadas después de otras muertes violentas de mujeres en el Cabo Occidental. Habían venido a apoyar a la familia de Hannah. Habían venido a presenciar la justicia. Y la obtuvieron. Pero incluso con estas sentencias, incluso con la justicia servida en un sentido legal, todavía hay pérdida. Hannah Cornelius todavía está muerta. Tenía 21 años, tenía toda su vida por delante, y 3 criminales con conexiones a pandillas y antecedentes previos le quitaron eso de la manera más brutal posible. Déjame contarte qué pasó después de la sentencia, porque este caso cambió cosas en Sudáfrica. Primero está la familia de Hannah. No puedo imaginar por lo que pasaron. Perder una hija de cualquier manera es devastador. Pero perderla así, sabiendo lo que sufrió, teniendo que sentarse en un juicio y escuchar cada detalle, ese es un trauma que nunca sana, completamente. Pero hicieron algo poderoso. Permitieron que la historia de Hannah fuera contada. Apoyaron a la fiscalía, asistieron a los procedimientos de la corte, se aseguraron de que el mundo supiera lo que pasó. Y al hacer eso, ayudaron a provocar cambio. La Universidad de Stellenbosch, donde Hannah estudiaba, tuvo que enfrentar preguntas difíciles. ¿Qué tan seguros estaban sus estudiantes? ¿Qué medidas de seguridad estaban en su lugar? ¿Qué se podía hacer para prevenir otra tragedia? De la muerte de Hannah vinieron nuevas iniciativas. Los servicios de transporte estudiantil fueron mejorados. Los programas de conciencia sobre seguridad se expandieron. Las organizaciones de apoyo a víctimas ganaron impulso y financiamiento. Grupos que habían estado trabajando silenciosamente para ayudar a sobrevivientes de violencia de repente tuvieron atención pública y apoyo. Cheslin Marsh, el sobreviviente, se convirtió en un defensor no intencional. No pidió este rol, solo quería sobrevivir esa noche, pero su testimonio y su recuperación continua mostraron a otras víctimas que la supervivencia es posible, que puedes enfrentar a tus atacantes en la corte, que puedes obtener justicia. El caso también destacó algo incómodo sobre el problema del crimen de Sudáfrica. Este no fue un incidente aislado. Violencia contra mujeres, actividad de pandillas, secuestros de carros. Estos son problemas continuos en la sociedad sudafricana. El caso de Hannah se convirtió en un símbolo de una crisis mayor. Déjame leerte algo de lo que salió de este caso. Organizaciones de apoyo a víctimas usaron la historia de Hannah para presionar por mejores recursos. Organizaron vigilias, crearon campañas, presionaron por cambios de políticas. El nombre de Hannah se asoció con la necesidad de proteger a las mujeres, apoyar a los sobrevivientes y responsabilizar a los perpetradores. Universidades en toda Sudáfrica empezaron a tener conversaciones sobre seguridad estudiantil. No solo Stellenbosch,
en todos lados, porque si podía pasar ahí en un pueblo universitario relativamente seguro, podía pasar en cualquier lugar. Los 3 hombres cumpliendo sentencias de prisión perpetua. Whitboy, Parsons y Van Niekerk están en prisión ahora. Con 2 sentencias de prisión perpetua cada uno, están viendo un mínimo de 50 años antes de consideración de libertad condicional. Dadas sus edades al momento de la condena y la severidad de sus crímenes, probablemente morirán en prisión. Eso no es que yo sea dramático, solo son las matemáticas. Nashville Julius, con su sentencia de 13 años, eventualmente saldrá. Cuando lo haga, estará en sus 40. Si está reformado, si aprendió algo, si representa un peligro futuro. Esas son preguntas que solo el tiempo responderá. Pero esto es en lo que sigo pensando. Hannah Cornelius estaría a finales de sus 20 ahora si hubiera vivido. Probablemente se habría graduado, quizás iniciado una carrera, quizás viajado, quizás se habría enamorado. Todas esas posibilidades, todos esos futuros que pudo haber tenido, terminaron en un camino rural fuera de Stellenbosch, porque 4 hombres decidieron que su vida no importaba. Ahora necesito hablar de algo que hace este caso aún más perturbador. Esto no pasó en un vacío. Sudáfrica tiene una de las tasas más altas de violencia contra mujeres en el mundo. No estoy diciendo esto para criticar a Sudáfrica. Lo digo porque es contexto que necesitas para entender completamente el caso de Hannah Cornelius. Las estadísticas muestran que una mujer es asesinada cada pocas horas en Sudáfrica. Las tasas de asalto sexual son asombrosamente altas. Muchos casos nunca se resuelven. Muchos atacantes nunca enfrentan justicia. El sistema está abrumado, los recursos son limitados, y las mujeres viven con el miedo como compañero constante. Entonces, cuando el caso de Hannah Cornelius fue a juicio y resultó en sentencias tan duras, significó algo. Envió un mensaje. Mostró que la justicia era posible. Dio a otras víctimas esperanza de que quizás, solo quizás, sus atacantes también podrían enfrentar consecuencias. Pero también reveló qué tan raro es ese resultado. Por cada caso como el de Hannah, que se resuelve y se procesa exitosamente, hay docenas que no. Por cada familia que ve justicia, hay muchas más que nunca obtienen respuestas. La conexión de pandillas en el caso de Hannah también es significativa. Whitboy, Parsons y Van Niekerk no eran criminales aleatorios. Estaban organizados. Habían trabajado juntos antes. Tenían un sistema. Y eso es aterrador porque significa que hay grupos de personas ahí afuera que hacen esto repetidamente. Piensa en sus historiales criminales. Estos hombres habían sido arrestados antes. Habían cumplido tiempo antes. El sistema los había encontrado, procesado y liberado. Y regresaron e hicieron algo aún peor. Esto plantea preguntas incómodas sobre rehabilitación, sobre monitorear criminales liberados, sobre si el sistema de justicia tiene los recursos para realmente mantener seguras a las comunidades. Déjame contarte lo que sabemos sobre Hannah como persona, porque merece ser recordada como más que solo una víctima. Era una estudiante que tomaba su educación en serio. Sus amigos la describían como amable. Su familia la amaba profundamente. Tenía sueños y planes como cualquier joven de 21 años. No estaba haciendo nada malo esa noche. No estaba en un lugar peligroso. Solo estaba siendo joven. Y esa es la tragedia. Hizo todo bien. Estaba con un amigo. Estaba en un área poblada. Fue a su carro. Acciones normales de cada día. Pero en el momento equivocado, en el lugar equivocado, encontró a las personas equivocadas. Después de su muerte se realizaron vigilias. Personas que nunca la conocieron se reunieron para encender velas y compartir su historia. Universidades discutieron su caso en talleres de seguridad. Su nombre se dio a conocer en toda Sudáfrica e internacionalmente. Pero esto es en lo que pienso cuando investigo casos como este. Hannah no quería ser famosa. No quería ser un símbolo. No quería que su nombre fuera asociado con violación y asesinato. Solo quería vivir.
y eso le fue quitado. Las fotos de Hannah que circularon después de su muerte muestran a una joven con una sonrisa brillante. Una persona normal viviendo una vida normal. No una estadística, no un titular. Un ser humano que importaba a la gente. Su familia tuvo que enterrarla. Tuvieron que planear un funeral para su hija de 21 años. Tuvieron que enfrentar una comunidad que quería apoyarlos, pero también quería detalles sobre lo que pasó. Tuvieron que balancear el dolor con las demandas de un juicio criminal. He investigado suficientes casos para saber que lo que viene después del veredicto es a menudo la parte más difícil. La atención de los medios se desvanece, la sala del tribunal se vacía, y las familias quedan con un dolor que nunca realmente termina. Pero la familia de Hannah hizo algo importante. Dejaron que su historia fuera contada completamente. No ocultaron lo que pasó. No lo minimizaron. Dejaron que el mundo supiera exactamente lo que estos hombres hicieron. Y al hacer eso, ayudaron a otras familias a sentirse menos solas. Desde una perspectiva legal, el caso de Hannah Cornelius estableció precedentes. Los 358 años combinados de sentencia hicieron titulares. La velocidad del juicio, del crimen a la condena en aproximadamente un año, fue relativamente rápida para un caso tan complejo. Los comentarios del juez durante la sentencia fueron citados en revistas legales y literatura de prevención del crimen. Su descripción de violencia gratuita y su énfasis en la falta de remordimiento se convirtieron en parte de cómo las cortes sudafricanas discuten el crimen violento. El caso también demostró la importancia del testimonio del sobreviviente. La voluntad de Cheslin Marsh de testificar a pesar de su trauma proporcionó evidencia crucial. Sin él, el caso habría dependido más fuertemente solo de evidencia forense. Su voz importó. La evidencia de ADN jugó un papel mayor en asegurar condenas. El trabajo forense hecho en este caso mostró por qué mantener protocolos apropiados en la escena del crimen importa. ¿Por qué la recolección de evidencia importa? ¿Por qué los laboratorios necesitan financiamiento y personal entrenado? La distinción hecha para Nashville Julius, condenándolo por secuestro y robo pero no violación y asesinato, mostró que las cortes sudafricanas diferencian entre niveles de participación. Esto es importante para la justicia. Significa que el sistema legal puede reconocer que no todos en un crimen grupal hacen las mismas cosas o tienen la misma responsabilidad, pero Julius todavía recibió 13 años, porque ser parte de un secuestro que lleva a violación y asesinato, incluso si no cometes personalmente los peores actos, todavía te hace responsable. Todavía eres culpable. Todavía participaste en crear la situación donde esos crímenes ocurrieron. Ahora, déjame hablar sobre lo que podemos aprender de este caso sobre prevenir el crimen y mantenerse seguro, porque la muerte de Hannah tiene que significar algo más allá de solo tristeza. Primero, la realidad es que puedes hacer todo bien y todavía convertirte en una víctima. Hannah no fue imprudente. No estaba sola. Estaba con un amigo, en un carro, en un pueblo universitario, pero todavía se convirtió en víctima de crimen violento. Esto no es sobre culpar a la víctima. Es sobre reconocer que a veces la violencia aleatoria pasa a pesar de las precauciones. Dicho eso, hay pasos prácticos que la gente puede tomar. Estar consciente de los alrededores. No sentarse en carros estacionados por períodos extendidos, especialmente en áreas aisladas. Tener contactos de emergencia listos. Decirle a la gente dónde estás. Las universidades han implementado mejores medidas de seguridad desde el caso de Hannah. Servicios de transporte estudiantil, escoltas de seguridad, mejor iluminación, más patrullas de seguridad. Estas cosas importan, pero la lección más grande es social. Necesitamos abordar las causas raíz de la violencia, actividad de pandillas, falta de oportunidad económica, fallas en el sistema de justicia para rehabilitar criminales, la normalización de la violencia contra las mujeres. El caso de Hannah se convirtió en un punto de reunión para estas conversaciones más amplias.
Organizaciones trabajando en estos temas usaron su historia para abogar por el cambio, para presionar por mejor financiamiento, para demandar responsabilidad. Entonces, ¿dónde estamos ahora años después del asesinato de Hannah? Vernon Witbooi, Geraldo Parsons y Eben van Niekerk están en prisión. Probablemente nunca saldrán. Sus apelaciones fueron negadas. Están cumpliendo sus sentencias de prisión perpetua en prisiones sudafricanas. Nashville Julius todavía está cumpliendo su sentencia de 13 años. Será liberado eventualmente, salvo cargos adicionales o problemas durante su encarcelamiento. Cheslin Marsh ha tenido que reconstruir su vida. Está sordo de un oído, tiene cicatrices físicas y psicológicas, pero está vivo, pudo testificar. Pudo ver que se hiciera justicia. La familia de Hannah continúa viviendo con su pérdida. Han tenido que encontrar formas de lidiar con el dolor, mientras también ven el nombre de su hija constantemente asociado con su asesinato. Las organizaciones que se formaron o se fortalecieron después de la muerte de Hannah continúan su trabajo. Apoyan a víctimas, presionan por cambios de políticas, mantienen viva la conversación sobre violencia contra mujeres en la sociedad sudafricana. El caso todavía se menciona en los medios sudafricanos, en aniversarios de su muerte, al discutir estadísticas de crimen, cuando ocurre nueva violencia. El nombre de Hannah permanece relevante, lo cual es tanto un tributo a su impacto como un recordatorio triste de que los problemas que llevaron a su muerte no han sido completamente resueltos. He pasado tiempo considerable investigando el caso de Hannah Cornelius. He leído documentos de la corte, reportes de noticias, declaraciones de testigos. He tratado de entender no solo lo que pasó, sino por qué importa. Y aquí es a lo que sigo regresando. Este caso representa lo mejor y lo peor de la humanidad. Lo peor, porque muestra lo que los humanos son capaces de hacerse unos a otros. La crueldad, la violencia, el completo desprecio por la vida de otra persona. Pero también lo mejor, por cómo la gente respondió. La comunidad que se unió alrededor de la familia de Hannah. Los investigadores que trabajaron para resolver el caso. Los fiscales que construyeron un caso sólido. El juez que dictó sentencias apropiadas. El sobreviviente que encontró el valor para testificar. Los defensores de víctimas que usaron esta tragedia para presionar por cambio. Hannah Cornelius no eligió convertirse en un símbolo. No quería que su muerte provocara movimientos o inspirara legislación. Solo quería vivir su vida. Pero en la muerte se convirtió en más que ella misma. Se convirtió en un recordatorio, una advertencia, un llamado a la acción. Cuando pienso en los 3 hombres cumpliendo sentencias de prisión perpetua, no siento simpatía. La evidencia fue clara. El crimen fue brutal. La falta de remordimiento fue evidente. Merecen cada año que pasarán detrás de las rejas. Pero también pienso en la prevención. ¿En cuántas otras jóvenes podrían ser salvadas si abordamos las causas raíz de esta violencia? Si mejoramos la seguridad, si apoyamos servicios a víctimas, si reformamos criminales antes de que cometan atrocidades, si creamos una sociedad donde las mujeres puedan caminar a sus carros a las 2 de la madrugada sin miedo. Ese es el verdadero legado que Hannah debería tener. No solo justicia para sus asesinos, sino cambio real que prevenga que la próxima Hannah se convierta en víctima. El caso de Hannah Cornelius es difícil de pensar, es difícil de investigar, es difícil de hablar, porque nos fuerza a confrontar la realidad de la crueldad humana. Nos hace reconocer que cosas terribles le pasan a gente inocente sin razón, pero tenemos que pensar en ello. Tenemos que hablar de ello, porque olvidar significa que no significó nada. Ignorarlo significa que la próxima víctima quizás no obtenga justicia. Hannah tenía 21 años. Debería estar viva. Debería haberse graduado. Debería haber tenido un futuro. En su lugar se convirtió en un expediente, un titular, una estadística. Y eso está mal. El hecho de que sus asesinos morirán en prisión no la trae de vuelta. El hecho
De que el caso provocó cambio no borra el dolor de su familia. El hecho de que la recordamos no significa que la justicia esté completa. Pero es algo, es reconocimiento, es una negativa a olvidar, es un compromiso de hacerlo mejor. Entonces, cuando escuches sobre casos como este, cuando veas titulares sobre violencia contra mujeres, cuando te preguntes si hablar importa, recuerda a Hannah Cornelius. Recuerda que su caso se resolvió porque a la gente le importó, porque los investigadores hicieron su trabajo, porque un sobreviviente testificó, porque un juez lo tomó en serio. Y recuerda que cada vez que hablamos de estos casos, cada vez que presionamos por mejor seguridad, cada vez que apoyamos servicios a víctimas, cada vez que responsabilizamos a los criminales, estamos honrando a víctimas como Hannah al tratar de prevenir la próxima tragedia. Eso es lo que me llevo de investigar este caso. No solo el horror de lo que pasó, sino la responsabilidad que todos tenemos de asegurarnos de que pase con menos frecuencia. De crear un mundo donde la gente joven pueda ir a sus carros sin miedo, donde la violencia no esté normalizada, donde la justicia sea consistente. Hannah Cornelius merecía algo mejor que lo que le pasó el 27 de mayo de 2017. Merecía vivir, merecía estar segura, merecía un futuro. No podemos darle eso, pero podemos asegurarnos de que su muerte significó algo. Podemos presionar por cambio, podemos apoyar a sobrevivientes, podemos responsabilizar a los criminales, podemos negarnos a olvidar, y quizás, solo quizás, así es como honramos su memoria. No morando en el horror, sino trabajando hacia un mundo donde historias como la suya se vuelvan más raras, donde la justicia se vuelva más común, donde las víctimas y sus familias no tengan que luchar tanto para ser escuchadas. Ese es el legado que Hannah Cornelius debería tener, no como una víctima, sino como un catalizador para el cambio, no como una tragedia, sino como una razón para hacerlo mejor, porque al final del día solo era una joven tratando de vivir su vida, y merecía esa oportunidad.